de los aldehídos. En el primer ejemplo tenemos la estructura donde tenemos el grupo aldehído que está en el extremo derecho, pero también tenemos un triple enlace. Frente al triple enlace, frente al aldehído, la prioridad la tiene el aldehído. Por lo tanto, como prioridad siempre, al identificar la prioridad, siempre él va a tener como grupo funcional los números menores frente a una cadena carbónica. Eso significa entonces que el carbono 1, en este ejemplo, empezaríamos por el grupo 8, que es el aldehído. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos a nombrar ahora, primero, las ramificaciones, que son todos los grupos que están fuera de mi cadena elegida como la más larga. Y en este caso tenemos solamente un metil en el carbono 4. Entonces comenzamos a nombrar y tendríamos 4-metil, no hay más ramificaciones, guión nuevamente. Luego vemos la ubicación que tiene el triple enlace que está en el carbono 2. No olvidar que siempre el dueño del doble triple enlace es el carbono que está mirando hacia adelante a él. Por lo tanto, en este caso sería como la enumeración va de derecha a izquierda. El carbono 2 tiene el triple enlace. Enumeramos el carbono donde está el triple enlace, que está en el carbono 2. Luego colocamos el prefijo de 5 átomos de carbono, que es pent. ¿Y qué queremos nombrar en ese carbono 2 que está ahí? El triple enlace, sabiendo nosotros que tiene la terminación in, va in. Y como siempre en los extremos están los grupos aldehídos, no es necesario de enumerar el carbono donde está ese grupo aldehído, porque como está en los extremos, es en este caso en el carbono 1. Por lo tanto, inmediatamente después del in, que sería el triple enlace, colocamos la terminación del aldehído, que en este caso es al. Siempre va a ser al. Entonces ese compuesto se llama 4-metil-2-pentinal. Veamos el segundo ejemplo para ver cómo nombramos un ciclo. Aquí hay que tener muy claro que ya sabemos que el grupo aldehído se forma por la oxidación de un alcohol primario. Por lo tanto, siempre el CHO tiene que estar obligatoriamente en los extremos. No podemos escribirlo dentro de la cadena porque pasaría a estar en un carbono secundario y eso no existe por la formación de él. ¿Qué pasa en los ciclos? Si nosotros analizamos este ciclo, que tiene 5 átomos de carbono, y lo desglosamos en la cadena más desarrollada, vemos que cada uno de estos carbonos está unido, ese carbono con respecto a este y así sucesivamente, cada uno de ellos, si analizamos, está rodeado de 2 átomos de carbono cada uno de ellos, todos. Eso, como consecuencia, significa de que cada uno de los carbonos dentro de un ciclo está formándose por un carbono secundario. No hay carbonos primarios por la estructura que está cerrada en sus extremos. Y que implica para los aldehídos que nunca uno de estos carbonos que están formando el ciclo va a formar el grupo CHO. Eso a la vez significa que el CHO va a estar fuera del anillo, porque ahí fuera del anillo es donde la estructura está dentro de un carbono primario. No forma parte el CHO del anillo, ni tampoco del benceno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí lo tenemos, cada uno, secundario, 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 secundario y secundario. Entonces, obligatoriamente, para yo poder escribir al grupo aldehído, tiene que estar fuera de la cadena en un átomo de carbono que no está incorporándose al anillo. Entonces, aquí, para nombrarlo, por eso tiene una nomenclatura distinta, para nombrar estos aldehídos, ya no es la terminación al como en una cadena alifática abierta, sino que acá tiene otro tipo de nomenclatura, igual que en el benceno, que también se considera un anillo cerrado. Donde está el grupo CHO, en este caso, no tengo otra ramificación. Y el grupo CHO pasa a ser entonces aquí mi cadena principal frente al anillo. ¿Cómo lo voy a nombrar? Primero se nombra todo el ciclo. Es un ciclano, no tiene doble enlace dentro de este anillo. Por lo tanto, yo lo voy a nombrar como ciclo pentano, porque tiene 5
carbono, la terminación es pent, simple enlace ano, ciclopentano, y luego viene la terminación carbaldehído. ¿Para qué? Para diferenciarlo y decir que este grupo CHO está fuera de mi cadena y en un ciclo. Todos entonces los aldehídos que están implicándose con benceno o con ciclo se nombran todos igual, con la terminación carbaldehído. Veamos el tercer ejemplo donde tenemos dos grupos aldehídos y también están en los extremos. Por lo tanto, la cadena carbónica larga es donde están esos grupos aldehídos porque tienen prioridad frente a las ramificaciones que prácticamente no tienen prioridad dentro de todo el análisis que se hace con respecto a quién manda frente a cada una de las funciones. Entonces, la cadena más larga la implica desde el primer CHO que tengo ahí hasta el último ahí. Esa sería mi cadena larga por la prioridad del grupo aldehído. Pero ahora tenemos que enumerar cuál de ellos es el carbono 1. Sabemos que el carbono 1 es el grupo CHO del aldehído. Pero, ¿qué criterio tengo que tomar para ver si el carbono de este CHO que está acá a la derecha es el carbono 1 o el que está a la izquierda es el carbono 1? Vemos entonces qué otros grupos acompañan a estos aldehídos. Si la enumeramos de derecha a izquierda, vemos que en el carbono 2 hay un metil y en el carbono 3 hay un etil. Por el otro extremo, en el carbono 2 hay un metil, al igual que acá en el carbono 2, y en el carbono 3 hay un metil. En cambio acá, en el carbono 3 hay un etil. Eso significa que la prioridad para la numeración la tiene el carbono que tiene más ramificada el grupo, en este caso la ramificación. Si en el carbono 3 tengo un etil, en este caso por este lado, y acá en el carbono 3 tengo un metil, la ramificación más ramificada es la que está acá. Entonces, el orden para enumerar sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué hacemos? Nombramos las ramificaciones en orden alfabético y enumeramos los carbonos de estas ramificaciones y estarían en el carbono 3 y en el carbono 4 el 2 etil. Entonces tendríamos 3,4 dietil. Luego seguimos con los metil que tenemos aquí. Tenemos en el carbono 2, luego en el carbono 5 y en el carbono 6 tengo 3, prefijo numeral trimetil. Luego colocamos, nombramos todas las ramificaciones y enumeramos en qué carbonos están los dos grupos funcionales y vemos que están en el carbono 1 y en el carbono 7. ¿Qué hacemos después? Vemos cuántos carbonos tiene la cadena larga, tiene 7 y el prefijo de la raíz de 7 carbonos es et. Y aquí tenemos que tener claro, después de la raíz viene la terminación al, pero primero me tengo que fijar si en la cadena principal hay simples, dobles o triples enlaces para determinar si tengo que colocar el an, el in, y vemos aquí que tiene solamente simples enlaces. Entonces va el heptan, y luego aquí vemos que ese 2, en alguna parte de mi nombre tiene que estar el prefijo numeral di. Y lo voy a colocar aquí, dejo un espacio, di. ¿Y qué quiero nombrar dos veces? La terminación del aldehído que es al. ¿Qué me dice la regla de nomenclatura? Que no pueden haber dos consonantes juntas. Como no pueden haber dos consonantes juntas, se deben separar por una vocal. Entonces aquí lo más apropiado es ponerle una O y me quedaría entonces heptano dial. ¿Cómo se nombra entonces el compuesto? 3,4 dietil, 2,5,6 trimetil, 1,7 heptano dial.